importantes, pero no solamente por el periódico que lo respalda, sino por la exigencia de conocimiento y disciplina que este nivel de concurso requiere. Aquí, Mayra, llegan los mejores. Exacto. Si no, no llegan. Aquí llegan los más preparados, los más capaces, los que, como dijimos hace un rato, vienen a dejar el todo por el todo en esta tribuna. Así que estamos ya a pocos... Sí, de hecho ya nos estamos informan listos. que estamos listos para iniciar con esta fase de debate parlamentario. Pues vamos a darles un fuerte aplauso para pedirles que lleguen a todos sus lugares y disfruten este debate. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. La Casa de Gobierno que me digno hoy en presidir como ministro está apostando por la siguiente moción. Esta casa considera que México debería salir del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Estamos nosotros a favor de que México debe salir de este Tratado de Libre Comercio. Y voy a esbozar a continuación los argumentos y el contexto a partir del cual nosotros, en la discusión de mis compañeros, afirmaremos y daremos las bases para sostener esta postura. En el contexto hay que analizar que el Tratado de Libre Comercio que desde 1994 implementó el expresidente Carlos Salinas de Gortari, en un contexto a su vez de crisis social, política y de legitimidad, está favoreciendo únicamente a cierto sector de la población. La cuestión con el Tratado de Libre Comercio es que fue pensado para hacer más grande el pastel, pero no para repartirlo mejor. Tendremos que ver ahí los siguientes puntos. Primeramente, este Tratado de Libre Comercio de América del Norte, establecido entre Canadá, entre los Estados Unidos de Norteamérica y entre México, estuvo diseñado explícitamente para que no se pagara ningún tipo de arancel, es decir, ningún cobro de impuesto, ningún pago para vender o comprar productos entre estos tres países. Hasta ahí todos estamos de acuerdo. La cuestión es la siguiente, que no se ha visto favorecida la población mexicana en estos más de 20 años que el tratado ya lleva. Seguramente la Casa de Oposición dirá que la economía se vio favorecida. Pero, ojo, aunque la economía se haya visto favorecida en números fríos, el desarrollo social no. Y el desarrollo social en México está igual o con muy poco avance en comparación de 1994 a la fecha en relación a los temas de libre comercio. Es decir, no es lo mismo hablar de desarrollo económico o de crecimiento económico que de desarrollo social. Ahora sí, bajo estos lineamientos, bajo este contexto histórico que en este momento se está desarrollando el debate entre las tres naciones para reproblematizar el Tratado de Libre Comercio en la situación en la que el presidente norteamericano Donald Trump se encuentra deseando que salgamos, que se quite el Tratado de Libre Comercio, pues deberíamos decirle que sí. Y permítanme ahora sí esbozar los argumentos. En primer lugar, permítanme un momento, por favor. Al salir del Tratado de Libre Comercio, se incentivará un mercado interno mexicano. ¿Cómo está eso? La incentiva del mercado interno mexicano se da porque ya no estaremos comerciando con el vecino del norte. Por lo tanto, tendremos que ver hacia nuestro mercado dentro para fortalecerlo. Y eso se verá incentivado. Permítanme un momento, por favor, enseguida les doy la palabra. Segundo punto.
Segundo argumento que esbozaré, la diversificación de la economía. México cuenta con 49 acuerdos económicos establecidos con 44 países distintos en todo el mundo y nos estamos centrando solamente en un país, los Estados Unidos. ¿Por qué no diversificar nuestro... Sí, permítanme, por favor, déjenme terminar mi argumento y enseguida se lo cedo. ¿Por qué no centramos nuestra diversificación en América Latina? Está el ALBA, está el mercado con Asia. Hay otros puntos económicos en el mundo donde podemos diversificar nuestro mercado. Y el tercer punto que quiero desarrollar es que la salida de México del Telecán no tendría las repercusiones económicas que se piensan. Esto es, si no nos vamos a regir por el Telecán, nos estaríamos rigiendo entonces por la Organización Mundial del Comercio. Y eso implicaría que pagaríamos solamente un 3% de arancel y que es mucho mejor, en comparativa, pagar el 3% respecto a lo mucho que podría aumentar con las nuevas condiciones de Trump. Compañero, ¿será que nos centramos en Estados Unidos porque es el primer socio comercial de México, acaso? ¿Ok? ¿Es el primer socio comercial? Yo lo acabo de reconocer. Ese es el problema precisamente. Si es el primer socio comercial, implica que entonces tendremos que buscar otros en la diversificación y fue el segundo argumento que yo esbocé. Finalmente, el hecho de que México salga del Tratado de Libre Comercio está diciéndonos dos cosas. La primera de ellas, que nos está dando la oportunidad de transformar nuestra economía, de reinventarnos a nosotros mismos, de fortalecer nuestro mercado interno y de a partir de ahí ver nuestra propia problemática al interior del país para buscar una mejora en el desarrollo y el crecimiento no solo económico, sino social. Y la segunda de esas cosas es que debemos de ver esta situación no como un problema, sino como una oportunidad de crecimiento. Porque si México no pone en estos momentos las bases suficientes para que entonces como nación y como país podamos surgir, veremos otro contexto como el de la Segunda Guerra Mundial. Porque si a Trump se le ha comparado con Hitler, nosotros podemos ser el país que lo frene desde este momento y decirle que aunque nos saque del Telecán, nos estará haciendo un favor. Podremos mejorar como país al crecimiento económico, el crecimiento social y principalmente dejaremos de depender políticamente de los Estados Unidos de Norteamérica. Gracias. Del honorable jurado calificador, es un placer encontrarnos reunidos aquí en este emblemático sitio. Saludo también con afecto aquí a nuestros compañeros, la Casa de Gobierno. La moción que en esta ocasión nos corresponde debatir es la siguiente. Esta casa considera que México debería salir del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y nosotros, como primer líder de oposición, voy a tener las siguientes actividades a desarrollar en esta intervención. En un primer momento, refutar los conceptos. Segundo, refutar el plan de gobierno, así como también refutar el statu quo y por último, agregar algunos argumentos nuevos. Inicio entonces mi intervención de acuerdo a esta estructura ya planteada. Refutar conceptos que pues lamentablemente me ahorran el trabajo de hacerlo, ya que no han dado ni una sola definición, ningún solo concepto. De tal manera que entonces comienzo desarrollando estos conceptos, haciéndoles el favor aquí a nuestra casa, iniciando con debería. El deber es algo obligado por ley divina, formal, incluso positiva.
Y aquí es donde encontramos la razón que explica Kant de manera perfecta cuando nos dice que el deber es una necesidad de una acción, pero por respeto a la ley. Así también otro de los conceptos que tendríamos que desarrollar es el hecho de salir. La salida de un tratado es al mismo tiempo una denuncia, que el derecho internacional público hace referencia a una declaración unilateral. Y entramos entonces al siguiente concepto sobre qué es un tratado de libre comercio. Y aquí entonces vamos a definirlo como la firma de un contrato mediante el cual los países se comprometen a eliminar los obstáculos tanto de aranceles como los que no lo son. Y esto se realiza con la finalidad de poder intercambiar su comercio y establecer al mismo tiempo un orden mercantil para que ambos países se vean favorecidos, y el nuestro evidentemente se ha favorecido, contrario a lo que se ha señalado del lado contrario. Se nos dice también que el Tratado de Libre Comercio, de alguna manera, no todos los países están buscando la salida, solamente Estados Unidos. Canadá y México continúan con los trabajos que se vienen realizando, y no porque uno de los tres países desea salirse, significa que entonces exista una ruptura o la desintegración del mismo. Sobre su punto. Sofía. Compañeros, ¿sí sabe que también ya Canadá puso sobre la mesa que podría abandonar el Tratado de Libre Comercio? Podría. Y volvemos a lo mismo en el sentido de que el verbo está en copretérito, lo que significa que simplemente estamos hablando de una cuestión hipotética. Entonces, es de esta manera como también el primer ministro decía que nuestro país no había sido beneficiado con estos lazos comerciales. Permítanme decirles, a través de datos específicos que la Secretaría de Economía nos da, al señalar que en el año, cuando iniciaban estos lazos comerciales, nuestro país, tan solo nuestro país tenía alrededor de 13 plantas automotrices. Gracias a estas relaciones comerciales que se tienen en la actualidad, 2017, contamos ya con 30 y según datos de la Secretaría de Economía, van en aumento en los siguientes años. Y esto ha logrado posicionar a nuestro país en el 7º lugar con mayor producción y exportación de automóviles a nivel mundial. Lo que es, sin lugar a dudas, un resultado palpable, un resultado que demuestra que las relaciones comerciales abonan al fortalecimiento de la economía, abonan a las relaciones comerciales, y es una razón más para poder sostener que nuestro país debería seguir en estos intercambios comerciales. Sobre su punto. Es de esta manera. ¿Es usted consciente de que el sur-sureste del país no se ha beneficiado de esas regiones y de esas maquilas e industrias que usted está mencionando? Me refiero a Oaxaca, me refiero a Chiapas. Entiendo su postura. Ok. Sin lugar a dudas, entonces, hemos evidenciado a través de una estructura que nosotros vamos teniendo, así como también abonando al statu quo, y nos ahorran también el hecho de refutar el plan de gobierno, porque en ningún momento se señaló cuál es el plan de gobierno que ellos ofrecen como una alternativa a esta salida del Tratado de Libre Comercio. Por lo tanto, entonces, hemos señalado de manera específica, de manera contundente, hemos puesto sobre la mesa una estadística viable, una estadística real, y hemos demostrado con esto los beneficios que trae para con nosotros, a nuestro país, este tratado, y por lo tanto que nosotros deberíamos seguir en este Tratado de Libre Comercio. Muchas gracias. Muy buenas tardes nuevamente a todos los que nos acompañan, por supuesto a esta Casa de Gobierno a la cual pertenezco y también a la Casa de Oposición. En mi deber de viceministra
corresponde a mí el objetivo de reforzar los argumentos que acaba de plantear mi primer ministro, pero primero refutar también los argumentos que nos debió haber dado la casa de oposición. Y digo nos debió porque, como nosotros nos pudimos dar cuenta, solo se encargaron de estar refutando lo que nosotros ya dijimos, pero no nos extendieron ni un argumento más. Sin embargo, vamos a seguir con este planteamiento. Primero que nada, compañeros, aquí no estamos ni en una clase de filosofía ni de español para que nos venga a estar precisando lo que significa debería. Creo que todos entendemos eso. ¿O nos va a venir a explicar también qué significa México? ¿Qué significa qué? No, por favor, no perdamos el tiempo en ese tipo de cosas. En segundo lugar, nos acaban de mencionar que no todos los países quieren salirse del Tratado de Libre Comercio. Déjenme decirles una cosa, son tres países, México es uno, está Estados Unidos que se quiere salir y, como ya lo mencionamos, también Canadá acaba de mencionar que podría salirse en dado caso que Estados Unidos mantenga este discurso de Donald Trump, que por cierto hemos visto no lo ha aminorado, al contrario, lo ha acrecentado en cuestiones negativas para las otras naciones. Permítame, por favor, compañero. Ahora, nuestros compañeros también nos decían, bueno, no se tiene que debatir el debería. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Estamos debatiendo lo que podría pasar en un futuro. Por supuesto que esto venimos aquí. Bien, paso. Decían que se tienen 13 plantas automotrices, se tenían antes de la firma del Tratado de Libre Comercio. Posteriormente teníamos 30. Ustedes están confundiendo, como ya lo mencionó aquí el primer ministro, lo que es desarrollo económico, o más bien crecimiento económico, con desarrollo económico y desarrollo social. Porque el hecho de que tengamos, permítame, ahorita se los concedo, porque el hecho de que tengamos más plantas automotrices no quiere decir que México se esté favoreciendo en todas las latitudes. Permítanme comentarles que los estados que más se favorecen de este tratado son estados como Querétaro, como Nuevo León, como los estados del norte, pero estados como los estados del sur, como ya bien los mencionamos, no se están beneficiando y además están perdiendo la soberanía alimentaria, que sí teníamos un poco más antes del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Está registrado actualmente que nosotros importamos 43% de los alimentos que consumimos y entre ellos importamos el maíz que es nuestro rasgo distintivo de la cultura mexicana. Pero además, ¿saben qué? Se los importamos a los Estados Unidos de América y esto tiene que parar. Y con ello paso entonces a reforzar ahora los argumentos que dio mi primer ministro, porque también tenemos que considerar que, como ya lo dije, se está desincentivando el campo mexicano. Está registrado por la Oficina Nacional de Investigación Económica de los Estados Unidos desde el 2004 que México no ha podido dar con las reformas estructurales necesarias para poder solventar un tratado de libre comercio en relaciones equitativas con dos países que son completamente distintos a la economía que tenemos en México, como lo son Canadá y como lo son Estados Unidos de América. Y nosotros sabemos que uno de los principales principios de la desigualdad es tratar igual a los desiguales. Y así nos está tratando este Tratado de Libre Comercio. Por favor, sus puntos de información. ¿Ya no hay nada? Gracias. Muy bien. Entonces, continuando. Decía nuestro compañero aquí también, primer ministro, nomás voy a puntualizar una cosa. Ellos dijeron que les ahorramos el debate del plan de gobierno. A mí me pareció que más bien no quisieron debatir el plan de gobierno o no lo escucharon, porque sí se dijo que en primer lugar vamos a salir del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y vamos a continuar con las reglas de la Organización Mundial del Comercio que nos impone aranceles del 3%. Muy bien, ahora sí, a ver, compañero, segundo líder de oposición. La pregunta sería, ¿usted reconoce que el establecimiento del Fondo Monetario Internacional podría perjudicar sectores como telecomunicaciones y alimentos que establecen el 1% de arancelaje versus el 3%? Eso, ¿en qué tiene que ver con esto? Pero bueno, vamos a tratar de decir, en cuestión de la Organización Mundial del Comercio, déjenme explicarles que nosotros actualmente con el Tratado de Libre Comercio
no mantenemos ningún arancel, es decir, impuestos por importar y exportar hacia los Estados Unidos de América. Si nosotros nos salimos, únicamente vamos a tener una tasa arancelaria del 3%, lo cual es mínimo y en realidad es completamente preferible a estas imposiciones que nos estará tratando de hacer un presidente como Donald Trump, que nosotros bien conocemos que lo único que ha tratado de hacer desde que entró a la presidencia de los Estados Unidos de América es perjudicar a México. Aquí no se trata de peores nada, y esto me remite a como lo dijo López Portillo en aquel tiempo. Él dijo, cuando a Estados Unidos le da tos, a México le da gripe. Y eso ya es hora de que termine. Nosotros también mencionábamos que nos vamos a diversificar hacia las otras naciones. Por supuesto, nosotros ya tenemos tratados comerciales, pero el problema es que no se están atendiendo claramente esos tratados comerciales. El mismo embajador de Dubái hace unos días mencionaba que México no está aprovechando el potencial que tiene en Dubái gracias a que está demasiado concentrado con una nación como son los Estados Unidos de América, pero que además, como ya lo dije, no son equitativos con nosotros, porque mientras nosotros dependemos, según cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en un 40% de nuestro comercio internacional con los Estados Unidos de América, ¿saben cuánto dependen ellos de nosotros? Únicamente el 14%. Eso no se llama equidad, eso no se llama unas condiciones justas de competencia, y por lo tanto es momento de que México retome su soberanía, de que replantee sus necesidades, de que abandone este tratado de libre comercio, de que le demuestre a Donald Trump que nosotros sí podemos, pero que sobre todo nos lo demostremos a nosotros mismos. Muchas gracias. Muy buenas tardes, viceministro, gobierno, camaradas de la oposición. Para nosotros es un orgullo establecer la moción que vamos a continuar debatiendo, porque parece ser que el discurso de We Make America Great Again, de ese nacionalismo exacerbado, se reproduce en el populismo y en el diseño de la implementación de aquí del gobierno que quiere establecer. Y solamente quiero recordarles un punto. La economía no debe ser un ejercicio de populismo, sino una comprensión clara y efectiva de la dimensión económica, cuantitativa y cualitativa de la discusión. Me corresponde el rol establecer las definiciones y los puntos en los cuales ustedes no han tenido claridad al momento de establecer la dinámica a debatir. Por desgracia, han sido solamente afirmaciones gratuitas, razones mutuamente excluyentes y peticiones de principio, lo que constituye la argumentación de la contraparte, porque afirmar que Donald Trump es el único capacitado para acabar con el Tratado de Libre Comercio es desconocer los controles democráticos que tiene Estados Unidos, como se estableció en la primera negociación del Tratado de Libre Comercio en Estados Unidos, para reconocer que no se iba a salir del tratado, y se estableció un punto petitorio que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reconoció como las áreas de oportunidad para la discusión y la modernización del Tratado de Libre Comercio. Por otra parte, el primer ministro estableció el contexto de 1994, pero no habló de la transición y de las modificaciones que ha tenido el tratado, que no solamente ha sido en materia arancelaria, sino en política económica, de exploración, de reformas, y como establecería Luis Rubio, experto en el Tratado de Libre Comercio, que esta modernización económica permitió también la modernización democrática de este país, porque estableció controles democráticos determinados para el mejoramiento de las condiciones. Por otro lado, ustedes hablaron del incentivo del mercado interno. Compañero Correa, mercado interno en una era global puede sonar retórica, pero México, no solamente sus productos al ser exportados
a Estados Unidos, sino la tercerización con Europa, genera el efecto global de la economía. Yo quiero preguntarle si el paternalismo o el nacionalismo va a ser el ejercicio de la premisa de su gobierno. Con muchísimo gusto le voy a dar el punto de información. Permítame acabar mi argumentación como ustedes lo establecieron, porque en la primera intervención como obligación tenían que dar 2 puntos de información y no lo hicieron. Entonces, eso lo denuncio de forma muy clara y efectiva que no hizo el gobierno. Por otro lado, habría que reconocer que dice mi compañera Sofía que el 14% depende solamente de Estados Unidos de México y el 38.9% de la inversión extranjera directa que es de Estados Unidos, ¿dónde queda? Lo cierto es que ustedes quieren establecer una petición de principio porque Donald Trump representa a todos los empresarios, a los que invierten de forma directa, a los que se han visto beneficiados. La pregunta, señorita Sofía, el 39% de la inversión extranjera directa es el 14% de la dependencia económica. Creo que es un reduccionismo del argumento. Con muchísimo gusto le cedo el punto. No me escuchó bien. Yo dije que nosotros dependemos 42% de Estados Unidos y Estados Unidos solo depende 14% de nosotros. La inversión extranjera directa es algo aparte. Y lo que se pone a discutir es que no hay un establecimiento claro y efectivo de que usted no estableció que el 14% era de forma cuantitativa o cualitativa la dependencia, pero pasaré a ampliar los argumentos que es menester establecer. ¿Cómo establecí? Las áreas de oportunidad que hoy tiene el Tratado de Libre Comercio, México sí se ha visto beneficiado. Se ha visto beneficiado en materia arancelaria, en materia de transportes, en reformas políticas y en reformas estructurales como la reforma arancelaria de homologación que establece en el norte. Por otro lado, se ha establecido el beneficio que hoy vemos en el Tratado de Libre Comercio en materia de telecomunicaciones, que es un área de oportunidad. Y el ejemplo que dio el primer líder de la oposición, que somos potencia automotriz, fue gracias al Tratado de Libre Comercio como un ejemplo de la generalidad que ha generado este tratado. Pero por desgracia, solamente quieren reducir a maniqueísmos discursivos la conformación. Les doy el punto de información, mi estimado Correa. Solamente una aclaración técnica. Usted dijo que yo no di 2 puntos porque sí estaba implícito en el manual, pero usted dijo que va a dar las definiciones cuando no es su trabajo. Era el primer líder y no lo hizo. Con muchísimo gusto le aclaro nuevamente el punto. No nos perdamos en condiciones tangenciales. Hay que reconocer que el Tratado de Libre Comercio necesita modernizarse. Y necesita modernizarse en estas 3 áreas principales. Competitividad en toda América, que implica un reto muy importante, y le reconozco que el estatus del campo es crítico, pero ese es uno de los puntos importantes en la renegociación, porque nosotros debemos de reconocer que es una parte fundamental. Después, un desarrollo responsable. El desarrollo responsable implica reconocer que solamente América del Norte, el Tratado de Libre Comercio, genera el 30% del Producto Interno Bruto global. Eso implica que la zona económica es fuerte y pujante. Y la pregunta que se la dejo a cada uno de los auditorios que hoy nos escuchan sería que eso no es suficiente, que México sea la 12ª potencia global, junto con Canadá y Estados Unidos, y voy a debatir un punto que me parece fundamental, porque hubo una distinción muy clara entre deber y poder, porque la viabilidad del programa de salir, ustedes no han establecido los mecanismos económicos de los perjuicios económicos que tendría tras salir del Tratado de Libre Comercio. Y para hacer hincapié, hay materia arancelaria del 0% en algunos productos, y si nos vamos al Fondo Monetario Internacional, del 3% generalizado. No sé dónde está el beneficio, perdón, pero lo único que veo es un perjuicio para el consumo y el mercado interno de forma efectiva para nuestro país. Compañeros, no hay que ser como Venezuela, que les gustó interiorizar su economía, porque lo único que van a hacer es a la gente, a la bendita gente, llevarla nuevamente a condiciones de superinflación, hambre y completa desigualdad. Hay que tener muy claro cuáles son las condiciones del Tratado de Libre Comercio. Muchas gracias. Muy buenas tardes, tengan todos los aquí presentes, bien, representando aquí a nuestra Casa de Gobierno como diputada.
En primer lugar, me corresponde refutar algunos argumentos de la Casa de Líderes de Oposición, así como también extender los argumentos de mi viceministro y argumentar nuevamente para nuestra Casa de Gobierno. Bueno, en primer lugar, le quiero refutar al segundo líder de oposición, que como en su participación lo dijo, y qué bueno que nos da la apertura a nosotros para reconocer efectivamente que nuestros argumentos de la diversificación. Entonces, yo lo invito a que acepte un lugar en la Casa de Gobierno, así como lo ha señalado en su postura. Otra refutación que le quiero hacer, líder de oposición, es que usted habla de un Fondo Monetario Internacional cuando la Casa de Gobierno ni siquiera lo ha citado. Ahora bien, ustedes hablan del Tratado de Libre Comercio de América del Norte como la panacea que nos ha beneficiado a nosotros los mexicanos, que sin el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, México estaría en la ruina. No, señores. Nosotros nos tenemos que enfocar en nuevos mercados, como lo señalaba la viceministro de la Casa de Gobierno, de enfocarnos nuevamente a otra postura, como por ejemplo es el caso de la Organización Mundial de Comercio. En este caso, tenemos que enfocarnos a otros puntos de comercio, como lo son los BRICS. Estos BRICS, son un conjunto de países que nos beneficiarían a nuestra economía nacional, que no solamente estaríamos enfocándonos al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, es lo que viene a proponer como otro argumento de nuestra Casa de Gobierno. Le concedo punto de formación a Torruco. Compañera, ¿y el poder negociar con otras naciones no se puede si pertenecemos al Tratado de Libre Comercio? Por eso, a ver, compañero, yo creo que a usted no le queda claro que a la Casa de Gobierno lo que estás diciendo es que tiene que salir del Tratado de Libre Comercio y que se tiene que enfocar a otras naciones con otros países para que nos beneficie a nuestra economía. Angélica, te concedo el punto. Mencióneme un país diferente a Estados Unidos en donde usted podría exportar una gran cantidad de productos eléctricos y aeroespaciales. A ver, compañera, yo creo que no le queda claro, no le queda claro porque estoy mencionando los BRICS. Estoy mencionando, bueno, usted me pide un país, está Brasil, está Rusia, está India, está China, está Sudáfrica. ¿No le queda claro, compañera? Ya le mencioné varios, no solamente uno. Por favor, ya conseguí 2 puntos, por favor, tome su lugar. Ahora bien, considero que México es rico y diverso en varias situaciones y que ya no solamente, como lo mencionaba los líderes de oposición, que gracias al Tratado de Libre Comercio y que se enfoca en las empresas automotrices, eso no solamente nos beneficiaría, es más, ya ni siquiera es líder en empresas automotrices. Entonces, gracias a la incorporación de los BRICS, nosotros como mexicanos tendríamos un refuerzo de nuestra economía nacional. Considero que es lo que le hace falta a nuestra patria, a los mexicanos, enfocarnos en nuevos países que verdaderamente sí nos beneficien y que no solamente lo hagan saber porque, por supuesto, hay un aumento de los aranceles, a los productos y con eso, incorporándonos a nuevos países, como lo es Brasil, como lo es Rusia, como lo es India, como lo es China y como lo es Sudáfrica, podemos incorporarnos a una economía globalizada y que México repunte como lo han hecho estos países, Angélica. Son varios países, entonces, podemos inventar nuevas formas de modernización para que circule así nuestra economía y, por supuesto, nuestra moneda, porque es muy importante. Ya no señalaremos a esa economía que nos menciona Donald Trump, ya no estableceremos simplemente un tratado de libre comercio, sino que abriremos nuestras fronteras para que crezca nuestra economía nacional, que es lo que verdaderamente nos hace falta a todos los mexicanos. Muchas gracias.
Compañeros polemistas, es un verdadero placer poder encontrarnos en este debate en formato parlamentario durante el concurso nacional de oratoria y debate público del periódico El Universal. Lo que no es un placer, queridos compañeros de gobierno, es que, uno, no conozcan el formato que ustedes están debatiendo y se atrevan a hablar. Dos, no sepan de economía e intenten argumentar con ello. Y voy a explicar punto a punto y persona a persona por qué estoy haciendo estas afirmaciones. Primero, con respecto a nuestro primer ministro, que creo que es uno de los que más tenemos que refutar. Uno, no definió, a pesar de ser parte de su función, si lo tuvo que hacer el primer líder de oposición, fue por causa de que usted tuvo esa carencia. Dos, no manifestó un plan de gobierno. Damas y caballeros, si queremos hacer algo, no solamente hay que proponer, hay que decir cómo. Y usted en ningún momento dijo ni siquiera cuál iba a ser su estrategia para poder salir del Telecán. Empecemos por ahí. Otro punto importante, compañero primer ministro. También, lo único certero que usted supo decir fueron qué países conforman el Telecán. Fuera de eso, no hubo ningún sustento en su argumentación. ¿Acaso usted es la opinión que nosotros tenemos que consultar en el tema o se basa en algún autor, en alguna estadística, en algún estudio económico para poder manifestar entonces que es necesario darnos cuenta de la salida del Telecán que sería imperante para el país? Otro punto, nos habla de que el desarrollo social no se ha visto favorecido desde hace más de 20 años. ¿Acaso México no ha avanzado en 20 años? ¿Esa es la carga de la prueba que usted puso a su argumentación? Por favor, susténgala. Sí, esa es la carga de la prueba, porque aunque haya crecimiento económico, no es lo mismo el desarrollo social y la gente... Gracias, compañero, ya entendí su punto y es el mismo problema que nosotros observamos por parte de nuestra viceministro, que piensan que se puede obtener desarrollo social sin desarrollo económico. De verdad, lo necesitan los economistas del mundo porque no parece entender usted economía. Ahora bien, damas y caballeros, también nos dice, como Estados Unidos es el primer socio comercial de México, la propuesta que venimos a presentarles es alejarnos. Fantástico mensaje estamos enviando al resto de las naciones con las cuales nosotros comerciamos. Si ustedes nos dan mayor acceso a sus importaciones, si ustedes nos dan mayor acceso a sus importaciones y exportaciones, la respuesta que tiene México es alejarse y buscar otras fronteras. Damas y caballeros, me parece absurdo. Y por último, usted mencionó, aunque nos saquen, valiente gobierno, pensé que la propuesta que ustedes estaban manifestando era que nosotros tomáramos la decisión de salirnos y no que Donald Trump nos sacara. Nuevamente, un punto a reflexionar sobre la calidad de gobierno que tenemos. Ahora bien, damas y caballeros, con respecto a nuestra compañera viceministro, y ahorita le voy a ceder el punto para que pueda explicarnos alguna de sus incoherencias. El primer punto, damas y caballeros, que podemos encontrar, nos dice que Canadá puso sobre la mesa la propuesta. Puso sobre la mesa de la propuesta. ¿Ellos propusieron salirse del Telecán? ¿O dijo que en dado caso de que Estados Unidos se salga, también se saldrían porque no habría Telecán si es para América del Norte y falta uno de los 3 países de América del Norte? Entonces no juegue con las palabras y no juegue con las ideas, sea clara. Lo que planteó Canadá es que en caso de que se salga Estados Unidos, tendría que recurrir a tener un tratado bilateral con México porque ya no existiría el Telecán, pero Estados Unidos no se ha salido. Por lo tanto, en este momento, el statu quo nos marca, y ese no es problema suyo, compañera, es problema del primer ministro que no definió el statu quo. El statu quo nos marca que en este momento tenemos a los 3 países pertenecientes al Tratado de Libre Comercio. Ahora bien, otro punto importante. Usted le reclamó al primer líder de oposición que no extendía argumentos. Esa es mi función como diputado, compañera. Aprende el formato y luego debata. Ahora bien, damas y caballeros, un punto importante también con respecto a la viceministro. Si usted cree que puede existir desarrollo social sin desarrollo económico, dígame de dónde va a sacar los recursos un Estado para poder invertirlo en desarrollo social. ¿De los impuestos? Esa es la propuesta peligrosa que nos plantea el gobierno. No lo obtengamos por parte de inversión extranjera, saquémoselo a los mismos mexicanos. Damas y caballeros, ¿se dan cuenta de cómo a través de la demagogia se puede disfrazar una verdad verdaderamente lacerante para toda la población mexicana? Sobre tu punto, Ángel. Permítame, compañero. Le cedo el punto a nuestra compañera Sofía, que creo que es Bien, importante gracias por escucharla. destinarme tanto tiempo en su argumentación. Pero, compañero, nosotros, en primer lugar, no dijimos que Canadá quería abandonar el Tratado de Libre Comercio únicamente porque sí, sino... Gracias, si Estados compañera, Unidos ya le entendí su punto. desfavorecía. Para retractarse no era necesario que lo pidiera.
Después de todo, usted no me lo siguió. Yo pensé que iba a aportar algo más al debate. Ahora bien, reclamó también que no era necesario que definiéramos, que no era necesario mencionar el statu quo. Compañera, si no le gusta el formato en debate parlamentario, hay que debatir en nuestra casa, no en un foro de esta naturaleza. Y para poder terminar, compañeros, nos habla nuestra compañera extensionista o diputada, que en su labor de extensión propuso el que mejor fortaleciéramos el tema de los BRICS. La razón por la cual no pueden los BRICS sustituir la relación que tenemos en este momento con Estados Unidos es por la lejanía geográfica, compañera. O no sabe entonces de geografía o nos está proponiendo un plan inviable, pero ahí no es tampoco su culpa, compañera. El problema es que al no haber un plan de gobierno, todos tratan de construirlo para tratar de salvar a su casa de gobierno. Ahora bien, un punto importante también. La compañera Angélica manifestó un punto que creo que deberíamos de retomar, y es el caso de la industria aeroespacial. Y le preguntó, indíqueme un país, y mencionó Brasil. Industria aeroespacial. ¿Y usted cree que Brasil va a ser un mejor socio comercial que Estados Unidos? ¿Por qué no lo mandamos al Congo mejor? ¿Les parece más adecuado, damas y caballeros? Porque definitivamente un país de primer mundo que es puntero a nivel mundial en cuestión económica nos conviene más que un país como Brasil en ese tipo de industria. Tal vez en otra valdrá la pena analizarlo. Y es por eso que me gustaría en esta labor de extensionista manifestar un punto que no se ha tocado a lo largo de este debate por parte de las cámaras altas y de nuestra compañera diputada por parte del gobierno. Y es la relación demográfica que tenemos. Damas y caballeros, Estados Unidos tiene 55 millones de hispanos. Simplemente tiene 35 millones de mexicanos. Esa relación se ha visto reflejada desde hace más de 100 años que nosotros mantenemos relaciones diplomáticas. Hay que respetarlas y fortalecerlas. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Me es a mí un gusto formar parte de esta casa de gobierno, pero además atender a un llamado que el día de hoy tenemos a bien debatir. Nuestra casa se ha postulado abiertamente de que México debería considerar, y lo hemos dicho muy claro, abandonar el Tratado de Libre Comercio por los aspectos que mencionamos. En mi labor de látigo de gobierno tendré entonces, como motivo de mi función, esbozarles cuáles han sido los puntos de choque que han guiado este debate, además de reforzar todos los aspectos que se han dicho desde la Casa de Gobierno. Pero antes de comenzar mi labor como látigo, me gustaría mencionar, y haciendo honor a lo que representa este escenario, todo lo que ha conllevado la intervención, porque también forma parte de mi labor como látigo, del último líder opositor. Porque me parece que si queremos darle altura a este debate, tenemos que salir de los lugares comunes y de aquellos aspectos que pudieran parecer como solamente el ridículo o el encanto o la risa o los aspectos que quieren hacer pesar. Me sorprende además que el compañero Torruco nos venga a empezar su argumentación con una falacia totalmente reiterativa y que nosotros debemos denunciar desde esta casa de gobierno, porque mencionó, y lo cito, nosotros no sabemos de economía, lo que eso no significa además que nuestros argumentos vertidos tengan entonces que demostrarse porque se han dicho con causa y con aspectos que sustentan esos aspectos. Lo que entonces tendríamos que decir es que venir a insultar a esta casa y menospreciar la inteligencia de esos argumentos no es un punto válido, ni mucho menos forma parte de una refutación, y eso me gustaría dejarlo muy, pero muy claro. Permítame terminar. En segunda instancia, porque también me parece válido recalcarlo, nos dice que nosotros no recordamos el formato, pero en su formato como extensionista debió de haber usted formulado siquiera un solo argumento, no formuló ninguno, formuló réplicas a lo que nosotros hemos estado mencionando, lo que significa, señores, lo que significa que el debate está de nuestro lado, porque los que estamos llevando la pauta de este debate somos la Casa de Gobierno y ustedes hasta la fecha solamente han dado refutaciones y argumentos que tenemos que leer nosotros y se los voy a mencionar, pero su labor no ha sido cumplida, por lo tanto no hace válido que nosotros nos venga a hacer esos señalamientos. Voy entonces a permitirme, le voy a tomar
Le voy a tomar sus puntos cuando termine mi presentación. Voy entonces a referirme ahora sí a los argumentos que nosotros tuvimos que intuir, porque pareciera ser que son los únicos que presentaron. En primera instancia mencionaron que sí existen beneficios económicos y además políticos por el hecho de que México esté en el Telecán. Lo que nosotros mencionamos es que esos beneficios existen, pero son beneficios parciales y que no han atendido a regiones del país que no se han visto beneficiadas por el Telecán. Y yo les pregunté, porque eso también lo ignoraron, en un punto de información, que cuál había sido el beneficio que la región del sur-sureste había tenido como parte del Telecán. Se engalanan diciendo que Querétaro o que Puebla se han beneficiado de la industria manufacturera, pero jamás mencionaron que el sur del país sigue viviendo los rezagos propios también del Telecán, porque no se ha invertido en ese sector del país. En segunda instancia establecen una causalidad. El compañero Adelchi mencionó que además el Telecán había servido como un incentivo para que este país se democratizara. Bueno, el Telecán parece el hongo michoacano, de todo nos cura. Lo que no nos ha mencionado es cómo y cuál era la causalidad por la que el Telecán lo había hecho, porque deja de lado que desde 1977 este país ha implementado reformas democráticas para poder vivir la democracia que hoy tenemos y en la que discutimos actualmente. Eso no se lo debemos al Telecán, se lo debemos a la lucha política de las personas y hay que denombrarlo claramente. En tercer lugar, el segundo argumento que tengo yo también que formular, porque nunca lo mencionaron, es el hecho de que el desarrollo social no se puede dar sin el desarrollo económico. Vaya, aceptamos la afirmación, mencionamos que nuestro país, en estrictas regiones como lo son Querétaro, Puebla, Aguascalientes, tiene tasas de crecimiento del 5%, del 4% anual. Pero eso no refleja el hecho de que a nivel macroeconómico y en la generalidad de la República, nuestro país experimente bienestar económico. Y eso no lo mencionaron. Y entonces sí, toma punto y sí toma validez lo que dijimos. Porque si eso no funciona y si no hay desarrollo para la economía en general, entonces no sabemos qué es la validez de su punto. Le voy a tomar el punto al compañero Torruco. Es una falacia de generalización lo que usted está realizando con el caso del sureste mexicano, toda vez que Yucatán en los últimos meses ha recibido y pertenece al sureste mexicano más de 1,000 millones de pesos en la industria plástica y también en la industria de alimentos de la canasta básica. No es ninguna falacia y no voy a conceder ese punto, porque yo mencioné estados concretos del sureste mexicano que no han recibido un solo peso de ayuda por parte del Telecán. Y me referí a Oaxaca, y me referí a Chiapas, y me refiero a Guerrero. Esos estados siguen en el olvido. Pero además me permitiré entonces pasar, voy a tomar el punto, yo soy generoso. ¿A quién? A ti, Adelchi, te dije. ¿Qué no le parece suficiente beneficio el mejoramiento de los precios en el sur en los productos? ¿Qué no le parece suficiente que la gente tenga precios justos en las cosas que consume? Me parece lacerante la generalización respecto al Claro sur. que sí, es muy benéfico que nosotros tengamos precios más bajos a través del libre comercio. Eso nunca lo he negado. Lo que estamos diciendo es que a pesar de que esos precios el consumidor los experimente de manera baja o de un mayor precio, no se están viendo beneficiados desde el bolsillo. Y eso es lo que nosotros hemos reiterado desde el primer punto de esta casa de gobierno. ¿De qué nos sirven los precios bajos si las personas no van a tener nada con qué obtener esos bienes? Pero permítanme pasar a la última fase de mi labor como látigo. Desde esta casa de gobierno el tiempo se acabó, compañeros. Voy a pasar a la última parte. Conseguí 2 puntos ya, por favor, tomen asiento. A la última parte de mi labor como látigo. Desde esta casa de gobierno se mencionaron claramente 3 argumentos que dirigieron siempre la discusión de este debate. Se mencionó que el hecho de que México deba salir del Telecán es un incentivo para promover un nuevo modelo de desarrollo. Argumento que se dirigió a lo largo del debate siempre y que ustedes nunca fueron capaces de refutar. Por el segundo punto se mencionó que es un incentivo para diversificar el comercio y que además, porque además es un punto que mencionó el compañero Torruco, independientemente de la lejanía geográfica, eso no significa que nuestra nación esté totalmente constreñida a comercializar en Estados Unidos. Porque si hay socios factibles que pueden nosotros comercializar en esos aspectos del campo y también bienes primarios. Eso no lo mencionó, claro, porque le convenía. Pero por última instancia también mencionar, y esto es un punto fundamental, que nosotros recalcamos desde el primer minuto, que las consecuencias de abandonar el Tratado de Libre Comercio no son tan negativas. Esbozamos un plan de gobierno que se decía y a esbozar en las leyes de la Organización Mundial del Comercio, pero también en un nuevo modelo de desarrollo. En eso estamos convencidos y este gobierno está muy orgulloso de decir que la dignidad de este país no se debe de vender ante unos cuantos discursos baratos por parte de la Cámara opositora, pero también de Donald Trump.
Estoy realmente feliz de ver que hay gobiernos que pueden trabajar en la fe, mas no en los verdaderos planes de gobierno. Felicidades por su fe, compañeros. También los felicito por creer fielmente en la generación espontánea del desarrollo sin que exista la economía. Muchas felicidades a la Casa de Gobierno. Primero voy a cumplir mi deber como cuarto líder de la oposición y después les voy a dar la oportunidad de que se reivindiquen un poco porque estoy segura van a tener ganas de hacerlo. La Casa de Gobierno pretendió en una primera participación decir que Estados Unidos nos iba a dar, del hecho de salir del Tratado de Libre Comercio, Donald Trump y Estados Unidos nos iban a dar la oportunidad de mirar hacia adentro. Bueno, me parece bastante bueno, pero si son la Casa de Gobierno y piensan mirar hacia adentro, deberían de conocer los productos que nosotros como nación podemos exportar y no hablar de ellos de manera generalizada como usted, compañera Blanca. Esa es la primera de nuestros puntos de choque que tuvieron que ser respecto de las repreguntas, más no de los argumentos, porque si considera la Casa de Gobierno que su plan de gobierno es estar como parte de la Organización Mundial del Comercio, pues es algo que se lleva haciendo desde hace ya bastantes años. Entonces son como un típico gobierno que insiste en decir que está haciendo algo cuando está pregonando algo que tiene muchísimos años formando parte de nuestro país. Bueno. Sobre tu punto, Angélica. Me decían también la Casa de Gobierno a nuestra oposición que México estaba demasiado ocupado con Estados Unidos y que por eso había dejado de hacer relaciones comerciales con otros países. Y claro, yo también estaría muy ocupada con mi principal tratado si recibiera más de 2.600 millones de pesos diarios por medio de este tratado comercial. Sería una tonta y una loca si no le pusiera el debido respeto y la debida atención a esta relación comercial. Pero afortunadamente, no soy parte de esa Casa de Gobierno. Siguiente. Tratando de encontrar, compañera, muero por escuchar lo que tiene que decir, pero no he terminado. Decía también, o trataba de decir esa Casa de Gobierno, que no se ha invertido debidamente en un sector muy importante de nuestro país, como lo es el estado de Oaxaca. Y de nuevo nos dan a conocer que no saben qué es lo que está pasando en cada una de las arcas del país, ya que es precisamente Oaxaca la que se ha visto beneficiada porque se ha invertido en grandes cantidades en la industria eólica. Y eso, compañero, lo debería de saber antes de estar solicitando ese punto de información con nuestra oposición. Sobre Oaxaca. Asimismo, ahora tengo que alentar los argumentos que delicadamente y muy bien estructurada ha hecho nuestra oposición, ya que muchos pensarán que la oposición es estar gritando como en el mercado, o es estar hablando como si se tuviera conocimiento de algo de lo que precisamente no se domina. Y para ello felicito a mi primer líder de oposición, que nos trajo al consenso kantiano de que se debe de respetar la ley. Y esto, señores, es un tratado basado en el derecho internacional y que debemos de respetarlo si queremos ser respetados, algo que debería de aprender la Casa de Gobierno. Si no lo escucharon, compañeros, lo temo mucho. Muero por escucharla, compañera. El derecho internacional también puede modificarse y esto no es salirse de la ley, compañera. ¿Puede modificarse el derecho internacional? Claro que puede modificarse, por eso el Tratado de Libre Comercio se está renegociando y en esa renegociación la oposición considera que no debemos salir.
Esa es la función del derecho internacional. En cambio, sí salir del Tratado de Libre Comercio sería estar incumpliendo con los capítulos que ya se han estipulado desde hace más de 23 años. Compañera, debería estudiar un poco más de derecho internacional. Gracias. Sobre tu punto, Angélica. Mi segundo líder de oposición Sobre tu punto. también habló de un aspecto sumamente importante, como son los controles democráticos relacionados precisamente con lo que acabo de contestar. Y las áreas de oportunidad, porque claro, la geografía nos ha puesto en un lugar cúspide, nos ha puesto en un lugar geográfico estratégico para las relaciones comerciales que se deben establecer con Estados Unidos y con Canadá. Y si ustedes, Casa de Gobierno, no confían en Kenneth Smith, que está haciendo un gran trabajo en las mesas de renegociación, si no confían en Juan Carlos, que está también por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores buscando lo mejor para nuestro país, no entiendo qué hacen entonces en el gobierno. Asimismo, de esta zona comercial pujante y económica, llegamos al tercero y al más importante de los argumentos que ha hecho mi tercer líder de oposición. Y este es que la relación entre México, Estados Unidos y Canadá no es solamente comercial. Si México continúa en el Tratado de Libre Comercio, también podrá cuidar a los más de 35 millones de mexicanos que están laborando en Estados Unidos. Es protegernos al interno, es proteger a nuestro país, pero también proteger a los nuestros, proteger a los que están en otro país. Y así sí se logra ese desarrollo social que ustedes, gobierno, no han podido hacer en nuestro país. Muchas gracias. Con esta participación terminamos el primer debate y les pedimos a los participantes que den un fuerte abrazo porque sí, no se caen mal, no están peleados, son muy buenos amigos y les vamos a pedir un fuerte aplauso porque han hecho ejercicio de la argumentación en este debate de manera extraordinaria. ¿Ven? Si se quieren, si son amigos. Muy bien, los invitamos a que ocupen sus respectivos lugares, ya que vamos a dar paso inmediato a nuestro segundo debate. Y vamos a solicitar también a nuestros demás participantes que ocupen su lugar en esta tribuna, a quienes vamos a recibir también con un fuerte aplauso, por favor. Comentarles que el tema a debatir en esta ocasión es: esta casa considera que en México debería implementarse segunda vuelta electoral. Les rogamos permanecer en sus lugares para que podamos continuar de manera inmediata este debate. Joven Carreño, a su lugar, por favor, para poder comenzar.